Buenas noches, profesor Andrés Ribeiro. Le habla Mariluz Martínez Abadía. Soy estudiante de la maestría Gestión Financiera, contadora pública de profesión, especialista en finanzas públicas y tengo 26 años de experiencia laboral en las instituciones tanto públicas como privadas. Respecto a la actividad colaborativa y conforme a la guía, vamos a hablar del caso Blades Inc., una empresa estadounidense. Realizaremos esta introducción, la cual se dedica a la fabricación y exportación de patines en línea. Esta ha establecido un contrato de exportación con clientes principalmente de Tailandia. Y de acuerdo con esto, la garantía en sus ventas son de 180.000 pares anuales durante 3 años, generando ingresos predecibles a PAT en Tailandia. Sin embargo, la compañía enfrenta retos, es decir, cómo manejar sus excedentes financieros en un entorno internacional con riesgos cambiarios y tasas de interés dispersas. La empresa se enfrentan a necesidades en cuanto a la toma de decisiones financieras estratégicas más allá de sus fronteras nacionales. La interacción con diferentes monedas, tasas de interés y condiciones macroeconómicas convierten las finanzas internacionales en un elemento clave para la sostenibilidad empresarial. En el caso de Blades, esta empresa estadounidense dedicada, pues, como lo dije anteriormente, a la fabricación y exportación de patines en línea hacia Tailandia, representa un ejemplo claro de cómo las decisiones sobre inversión, tipo de cambio y manejo del riesgo financiero pueden influir directamente en la rentabilidad de una organización. El objetivo central de este caso es analizar si Blades debería invertir los excedentes generados por sus operaciones en Tailandia dentro del propio país, donde se aprovecha una tasa de interés del 15%, o convertirlos a dólares para invertirlos o financiar sus operaciones en Estados Unidos, donde la tasa de interés es del 80%. Entendiendo, pues, esta introducción respecto al caso, que la evaluación frente a esta decisión requiere no solo un análisis cuantitativo, sino también una comprensión profunda de los riesgos cambiarios y financieros internacionales. Empecemos a desarrollar entonces acerca del caso. Esta empresa mantiene un contrato a 3 años con un cliente tailandés, quien se compromete a comprar 180.000 pares de patines anualmente a un precio fijo de 4.594 por unidad. Este acuerdo otorga cierta estabilidad a los ingresos en moneda extranjera, pero también expone a la empresa a las fluctuaciones de tipo de cambio entre Baht Tailandia y el dólar estadounidense, cada uno, pues, con su tipo de moneda. Si bien las altas tasas de interés en Tailandia es de un 15%, podría parecer atractivas a simple vista en las finanzas internacionales, fundamentalmente considerando el principio de la paridad de las tasas de interés, el cual sostiene que una moneda con tasas más altas tiende
a depreciarse en el tiempo. En este caso, una posible depreciación del BAN reduciría el valor de los rendimientos al momento de convertirlos a dólares, anulando o inclusive superando los beneficios nominales del 15%. Además, invertir los fondos en Tailandia implicaría mantener los recursos fuera del alcance inmediato de la casa matriz. Blades actualmente enfrenta costos financieros del 10% por préstamos en dólares. ¿Qué significa esto? Que desde una perspectiva de costos de oportunidad sería más eficiente convertir esta moneda a dólares de inmediato y utilizarlos para reducir deudas o reinvertir en la producción estadounidense. Esta opción no solo evitaría el riesgo cambiario, sino que también mejoraría la liquidez y la solvencia de la empresa. Por otro lado, frente al contexto de este caso, y dándole un tinte a este análisis numérico, confirma que si los fondos se convierten en Tailandia al 15% y luego se convierten a dólares con un tipo de cambio esperado del 0.022 US, los flujos netos resultan inferiores a los obtenidos al invertir directamente en Estados Unidos, ese 8%. Y aunque el rendimiento nominal de Tailandia es mayor, la depreciación esperada de BAT y el riesgo financiero inherente hacen que el rendimiento ajustado por riesgo sea menor. De esta manera, las decisiones de invertir en mercados internacionales deben considerarse en tres variables críticas. Primero, el riesgo cambiario, que es derivado de la volatilidad en los tipos de cambio, riesgos políticos y económicos vinculados a la estabilidad del país receptor, y el riesgo financiero relacionado con la capacidad de repatriar utilidades sin pérdidas de valor. En este caso también hay una serie de preguntas. Una de ellas es un punto que le preocupa, que existe un equilibrio entre los tipos de interés más altos en Tailandia y el retraso en la conversión del BAN a dólares. Dice que expliquemos esto. Pues yo entiendo que el equilibrio entre tasas de interés altas en Tailandia y el retraso en la conversión del BAN a dólares significa que el mayor rendimiento nominal en Tailandia refleja una mayor incertidumbre económica, de acuerdo con la variedad de tasas de interés. Cuando un país tiene tasas más altas, pues obviamente su moneda tiende a depreciarse. Así, los posibles beneficios de una tasa del 15% podría verse anulados por la pérdida de valor del BAT al convertirlo en dólares, resultando pues en una rentabilidad real similar o menor que la obtenida en Estados Unidos. También hay otra pregunta, que si el BAT neto recibido de la operación en Tailandia se invierte en Tailandia, ¿cómo se verán afectadas las operaciones en Estados Unidos? Y también hacen una suposición que Blades paga actualmente una tasa del 10% anual de dólares prestados y necesitan más financiamiento para su empresa. Si yo respondería que si Blades decide invertir sus excedentes en Tailandia, estos recursos no estarían disponibles para financiar las operaciones en Estados Unidos, dado que implicaría recurrir a préstamos con una tasa del 10%, y estos costos de financiación podrían superar las ganancias de la inversión en Tailandia, especialmente si el BAN se deprecia. Por tanto, mantener la liquidez en dólares fortalece la posición financiera y reduce el riesgo operativo. En cuanto a la hoja de cálculo frente al caso, ahí se comparan los dos planes de financieros para evaluar el destino más conveniente de los fondos en BAN. Invertir en Tailandia, bien sea con el plan A, o invertir en Estados Unidos, que sería el plan B. Pues el plan
valor en un año, el resultado del plan A, invertir en Tailandia sería el 15%, equivalente a un 0.0253, que sería pues menor, y pues el plan B, que sería invertir en Estados Unidos, equivale a un 0.29, que sería mayor y más seguro. Estos resultados muestran que el plan B, que implica convertir e invertir en Estados Unidos y genera mayores flujos de efectivo en dólares y presenta menor exposición al riesgo cambiario. Y si se utilizan los fondos para financiar las operaciones propias en lugar de invertirlos, se evita un endeudamiento al 10%, lo que mejora la rentabilidad neta de la empresa. Como conclusiones, podríamos decir, en el caso de Blande, demuestra que las decisiones financieras internacionales no deben basarse únicamente en la búsqueda de mayores tasas de rendimientos nominales, sino en un análisis integral del riesgo y el costo de oportunidad. La opción más prudente y rentable para Blades consiste en convertir inmediatamente los BAN tailandeses a dólares e invertirlos o destinarlos a reducir deudas en Estados Unidos. Esta estrategia fortalecería la liquidez, reduce los costos financieros y protege a la empresa de la volatilidad. Podemos mencionar algunos autores frente a la investigación, un Cheol, su obra internacional en finanzas, Madura Yed en 2024, una obra también internacional en finanzas, Rugan Paul Osen, obra en economía internacional. Buenas noches, bendición, profe.